Hola, en este primer video de trabajo y energía vamos a hablar del concepto de trabajo mecánico, vamos a ver el trabajo que realiza una fuerza constante, veremos energía cinética, veremos el teorema de trabajo y energía restringido a el caso de una dimensión y en el que actúa una fuerza constante, y terminaremos este video introduciendo el concepto de potencia. Bueno, en física, el trabajo tiene un significado diferente del que utilizamos comúnmente. Se realiza trabajo desde el punto de vista físico solo si un objeto se desplaza de un punto a otro mientras se le aplica una fuerza. Si se duplica cualquiera de los dos, ya sea la fuerza o el desplazamiento, el trabajo se duplica. Realizar trabajo, desde el punto de vista físico, implica aplicar una fuerza a un objeto mientras se mueve una distancia determinada. Simbolizaremos al trabajo con la letra W, lo que proviene del inglés work. El trabajo es una cantidad escalar. Y una acotación, no veremos la definición más general del trabajo, sino que nos restringiremos a las situaciones más simples. Bueno, el caso más simple de trabajo es el realizado por una fuerza constante que actúa en la misma dirección del desplazamiento. Si la fuerza es constante y el movimiento es en línea recta, en la dirección de la fuerza, el trabajo realizado sobre el objeto por la fuerza aplicada se define como el producto de dicha fuerza por la distancia a lo largo de la cual se mueve el objeto. Por ejemplo, cuando nosotros estamos empujando un automóvil por, a través, digamos, de una trayectoria recta, estamos realizando un trabajo. Y ese trabajo va a ser justamente el producto de la fuerza por la distancia. Eh, Vamos a simbolizar el trabajo, como dijimos, a la fuerza, perdón, como W. La fuerza es F y el desplazamiento que experimenta es S. Veamos algunos casos. En esta situación, cuando la atleta levanta la pesa, realiza trabajo, porque está haciendo una fuerza, es decir, realiza una fuerza en contra del peso de la pesa, y al mismo tiempo está realizando un desplazamiento del objeto de la pesa en la misma dirección que la fuerza. En, en esta figura, en la figura de la derecha, aunque se gaste mucha energía empujando a la pared, como la pared no se desplaza, no se mueve, no se realiza ningún trabajo sobre la pared. Vamos a generalizar ahora un poco el trabajo que realiza una fuerza constante y vamos a considerar la situación en la que no necesariamente la fuerza tiene que tener la misma dirección que el desplazamiento. Entonces, cuando una fuerza F constante actúa sobre una partícula o en general sobre un cuerpo, que experimenta un desplazamiento rectilíneo S, el trabajo realizado por la fuerza sobre el cuerpo se define como el producto de F por S y por el coseno del ángulo θ que forman F y S. Es decir, yo tengo, digamos, este cuerpo al cual le estoy ejerciendo esta fuerza F y estoy provocando un desplazamiento según, por ejemplo, el piso, indicado por este vector. Entonces, el trabajo se define como el producto del módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento y por el coseno de θ, siendo θ este ángulo que forma la fuerza con respecto al desplazamiento.
También se puede interpretar como que el trabajo se calcula como la componente de la fuerza según la dirección del desplazamiento, que en este caso sería F coseno de tita por el módulo de S. El resultado es el mismo. Como decíamos, el trabajo es una cantidad escalar y en esta situación en la que aparece el coseno de tita, esta cantidad escalar puede ser positiva, negativa o nula, según el ángulo tita que forme. Observar que el trabajo es una cantidad escalar a pesar de que F y S son vectores. Más adelante, algunos de ustedes van a ver una eh, operaciones adicionales con vectores, entre las que se incluye el producto escalar entre vectores. Y ese producto escalar entre vectores da, como su nombre lo indica, un valor escalar. Y justamente el trabajo se define como el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento, considerados como vectores y realizando ese producto escalar. Aunque eso no lo vamos a ver en este curso. La unidad en el sistema internacional de trabajo es el joule, es decir, el joule es, o julio en castellano, es el producto de un newton por metro. Bueno, vamos a ver, aclarar un poquito cómo es esta situación de que el trabajo puede ser positivo, negativo o nulo. Es positivo en la situación de esta figura en la que la componente de la fuerza según el desplazamiento, S, es decir, la componente F por coseno de tita, que es esta, tiene el mismo sentido que el desplazamiento. En ese caso, el trabajo es positivo. También puede ser negativo, como se indica en esta segunda figura. Esto es debido ahora que la componente de la fuerza, según la dirección del desplazamiento, tiene sentido contrario. O sea, esta componente F por coseno de tita tiene sentido opuesto al vector desplazamiento. Por lo tanto, el coseno que va a aparecer ahí va a hacer de que el producto este sea negativo. Y una tercera posibilidad es de que la fuerza se realice en forma perpendicular a el desplazamiento. En esa situación, el trabajo va a ser cero porque el ángulo que forma es 90 grados y el coseno de 90 grados, como recordarán, vale cero. Con respecto a una representación gráfica que podamos hacer de la fuerza en función de la distancia, se puede ver de que el área bajo la curva, en este caso como la fuerza constante, la curva es en particular una recta, es igual al trabajo realizado. Pero este resultado es un resultado general en el que, digamos, a pesar de que la fuerza no sea constante, en esta representación gráfica de la fuerza contra el desplazamiento, el área bajo la curva entre la posición inicial y la posición final me daría numéricamente el valor del trabajo. Ahora les quiero plantear dos preguntas rápidas que no las vamos a contestar ahora, sino que la respuesta la vamos a ver en un próximo video en el que mostremos ejemplos. Las preguntas rápidas son las siguientes. La primera, la fuerza gravitacional que ejerce el Sol sobre la Tierra mantiene en esta en una órbita alrededor de aquel. Suponga que la órbita es perfectamente circular. Esta aproximación es bastante buena, porque si bien es elíptica, la órbita terrestre, la excentricidad de esa elipse es prácticamente cero. Por lo tanto, la aproximación a un círculo es muy buena. El trabajo realizado por esta fuerza gravitacional durante un intervalo de tiempo breve, ¿sí? O sea, un delta t,
en el que la Tierra se mueva a través de un desplazamiento de su trayectoria orbital, ¿cómo es? Cero, positivo, negativo o imposible de determinar. Bueno, esta es la primera pregunta que la dejamos pendiente. La pueden ir pensando. La segunda refiere a esta figura. La figura muestra 4 situaciones en las que una fuerza se aplica a un objeto. En los 4 casos, la fuerza tiene la misma magnitud y el desplazamiento del objeto es hacia la derecha y de la misma magnitud. O sea que la magnitud de la fuerza y la magnitud del desplazamiento son siempre iguales para las 4 configuraciones. Además, el desplazamiento es siempre hacia la derecha. Entonces, lo que pide es clasificar las situaciones en orden del trabajo invertido por la fuerza sobre el objeto, es decir, del más positivo al más negativo. Es decir, cuál de estas 4 configuraciones realiza un trabajo mayor, es decir, más positivo, y lo tendríamos que ordenar en forma decreciente. Bueno, vamos a hablar ahora de un concepto que ustedes probablemente ya manejan, que es la energía cinética. La energía cinética, vamos a hablar en principio para una partícula, o sea, la energía cinética de una partícula de masa m y velocidad v se define como un medio de la masa de la partícula o del cuerpo multiplicado por el cuadrado de la rapidez, es decir, el módulo de la velocidad instantánea. Acá vemos que, por ejemplo, si se duplica la masa, se duplica la energía cinética. Pero en cambio, si yo duplico la velocidad como está al cuadrado, la energía cinética se va a cuadriplicar, es decir, multiplicar por 4. Vamos a ver que la energía cinética, que la vamos a simbolizar con la letra K de una partícula, es igual a la cantidad de trabajo necesaria para acelerarla desde el reposo hasta la rapidez V. Bueno, la energía cinética es una cantidad escalar que va a ser siempre positiva o nula y las unidades van a ser las mismas que las del trabajo. Bien, ahora vamos a ver un teorema que relaciona el trabajo que se realiza sobre una partícula y la variación de energía cinética que experimenta la misma. Se llama teorema de trabajo y energía. Y el enunciado sería el siguiente. Cuando actúan fuerzas sobre una partícula mientras ésta experimenta un desplazamiento, la energía cinética de la partícula cambia en una cantidad igual al trabajo total realizado sobre ella por todas las fuerzas. Como les decía, esta relación es llamada el teorema de trabajo y energía y es válida para fuerzas tanto constantes como variables. Es decir, es válida para cualquier tipo de fuerza, sin ningún tipo de restricción. Y para las trayectorias de las partículas, tanto rectas como curvas, aunque nuestra demostración se va a restringir para la situación en la que actúa una fuerza constante en una situación unidimensional. Bien, una acotación. Solo es aplicable a cuerpos que se modelan como partículas y solo podemos usarlo en un marco de referencia inercial. Digamos, en este esquema, lo que se está representando es de que si yo tengo un cuerpo que es modelado, digamos, un cuerpo rígido cuando solamente se traslada puede ser modelado como una partícula. Entonces, bloque que se está moviendo con una determinada velocidad v sub 1
y tiene una determinada masa m, cuando se le aplican una serie de fuerzas que realizan un trabajo total W total, entonces pasa a una situación en que la partícula se está moviendo con una velocidad v sub 2 como consecuencia del trabajo realizado. La relación que existe es de que el trabajo total, es decir, el trabajo realizado por todas las fuerzas, es igual a la variación de la energía cinética. Es decir, es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Por ejemplo, cuando yo tengo un bloque que se está moviendo hacia la derecha, por ejemplo, sobre una superficie sin fricción, y le realizo, digamos, la empujo, es decir, le realizo un trabajo en el mismo sentido en el que se estaba moviendo, en realidad le aplico una fuerza de forma tal de que el trabajo sea positivo, lo que va a producir es de que el bloque va a aumentar la rapidez. En cambio, si la fuerza que yo le aplico tiene dirección contraria a la velocidad inicial que tenía, digamos, le voy a aplicar, en definitiva, un trabajo negativo, y lo que va a hacer es de que disminuya su energía cinética y por lo tanto el bloque se va frenando, es decir, va a experimentar eh, una desaceleración, o sea, una disminución de la rapidez. Vamos a probar este teorema para el caso particular de un movimiento en una dimensión y realizado el trabajo por una fuerza constante. Este teorema, como mencionaba, se puede generalizar, pero nosotros solamente vamos a probar este caso particular. Bueno, la situación es la siguiente. Tengo un cuerpo que lo puedo modelar como una partícula que tiene una masa m, inicialmente está en la posición x sub 1 y tiene una rapidez v sub 1 y una masa m. Después le estoy aplicando una fuerza neta F, ¿sí? En la misma dirección y sentido que el desplazamiento S, y cuando está en una posición x sub 2, tiene una rapidez v sub 2. Entonces, vamos a ver cómo podemos probar el teorema que habíamos enunciado. Si la fuerza es constante, la aceleración también lo es. Por lo tanto, puedo aplicar una expresión que habíamos visto en cinemática para el caso en que la aceleración es constante, que era la siguiente. La rapidez eh, final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración que experimenta el cuerpo multiplicado por el módulo del desplazamiento, es decir, por la distancia que recorre. A partir de esta expresión, digamos, es una expresión de la cinemática, podemos despejar cuánto vale el producto de la aceleración por el desplazamiento. Y me queda que es igual a la resta de los cuadrados de la rapidez final menos la inicial dividido 2. Simplemente de despejar acá. A su vez, por la segunda ley de Newton, tengo que la aceleración que va a experimentar según esa dirección va a ser igual al cociente entre la fuerza y la masa. Por lo tanto, pasando la masa multiplicando al otro miembro, o sea, al segundo miembro, tengo que F por S es igual a M por el término que tenía antes. Y fíjense en una cosa. ¿Qué es F por S?
F por S es justamente el trabajo. ¿Y qué son estos términos? Estos términos, o sea, B cuadrado, perdón, B2 al cuadrado sobre 2 y multiplicado por M es la energía cinética en el punto 2, mientras que M por B1 cuadrado sobre 2 es la energía cinética en el estado 1. Entonces hemos llegado a probar el teorema trabajo y energía, es decir, de que el trabajo total realizado por esta fuerza neta F a lo largo de esta trayectoria S es igual a la variación de energía cinética que experimenta el cuerpo eh, a lo largo, digamos, de ese recorrido. Y esta diferencia la puedes escribir como una variación de energía cinética. Y para terminar este video, vamos a ver el concepto de potencia. La potencia es la rapidez con la cual se transfiere energía o en la que se realiza trabajo. La potencia media es la cantidad de trabajo delta W realizada en un tiempo delta T. Es decir, la potencia media es igual al cociente del trabajo realizado dividido el intervalo de tiempo en el que se realiza dicho trabajo. La potencia, al igual que el trabajo y la energía cinética, es una cantidad escalar. La unidad en el sistema internacional es el watt, en honor al inventor James Watt. Un watt equivale a un joules sobre segundo. Algunas veces es útil reescribir la ecuación anterior sustituyendo el trabajo como fuerza por delta X y notando que delta X sobre delta T es igual a B, es decir, la rapidez media del objeto durante el intervalo delta T. Entonces, a partir de estas consideraciones, podemos ver de que la potencia media, que la definíamos como la variación de trabajo dividido el intervalo de tiempo, escribiéndola al trabajo como F por delta X dividido delta T, y considerando que el cociente entre el desplazamiento delta X sobre delta T es igual a la fuerza media, podemos expresar que la potencia media es igual a la fuerza por la rapidez media. Perdón, digamos, por el módulo de la velocidad media. En esta ecuación, la fuerza F es la componente de la fuerza en la dirección de la velocidad media. Podemos definir también un concepto más general que es el de potencia instantánea. Podemos escribir a la potencia instantánea como el límite de la potencia media cuando delta T tiende a cero, en una forma muy similar a la que nosotros hacíamos para todas las magnitudes instantáneas. Es decir, la potencia instantánea es el límite de la potencia media cuando delta T tiende a cero. Desde el punto de vista matemático, si puedo expresar que el trabajo es una función de T, la potencia instantánea se puede ver como que es la derivada del trabajo con respecto al tiempo. También podemos escribir de que esa potencia instantánea es igual a la fuerza por la velocidad instantánea. En esta ecuación, F, la fuerza F y la velocidad v deben ser paralelas, pero digamos, pueden variar con el tiempo, o sea, no tienen por qué ser constantes, pero sí tienen que ser colineales. La unidad de potencia en sistemas tradicional norteamericano o en el británico es el caballo de fuerza, el horsepower, que se simboliza
como HP. Un HP, digamos, de acuerdo a la definición británica y norteamericana, es igual a 550 pies fuerzas por, perdón, pies por libra fuerza dividido en segundos, que su equivalente en el sistema internacional es de 746 watts. Y por último, para terminar este video, eh, hacer la siguiente consideración. En la generación de energía eléctrica se acostumbra a utilizar el término de kilowatt hora como una medida de energía. Ojo, no confundir con potencia. El kilowatt hora es una unidad de energía y no de potencia. Y, digamos, se definiría como la energía que se transfiere en una hora a través, digamos, de una potencia que se desarrolla de 1 kilowatt. Por lo tanto, 1 kilowatt hora, haciendo las conversiones respectivas, equivale a 3,6 por 10 a la 6 joules. Bueno, por ahora quedamos por acá y nos vemos en un próximo video.